Bien jóvenes, tengan todos ustedes un saludo fraterno. En esta oportunidad vamos a avanzar ya con la experiencia de aprendizaje número 2 y la actividad 1 que nos corresponde para esta semana. Bien, la experiencia de aprendizaje número 2 manifiesta que nosotros debemos aprovechar las potencialidades de la zona para generar prototipos que promuevan el trabajo en las familias. En nuestra actividad 1 formulamos el desafío, aprovechando las potencialidades de nuestra zona y recogemos información de la familia. Nuestro propósito de la sesión, las y los estudiantes proponen prototipos que promuevan el trabajo en la familia aprovechando las potencialidades, ¿no?, que tenemos, aquellos recursos que están en nuestra zona. No olvidarnos siempre, jóvenes, que nuestra competencia es gestionar proyectos de emprendimiento económico social, capacidad, crea propuestas de valor y vamos a hacer algunas evidencias, ¿no? En este caso vamos a redactar las principales potencialidades de nuestra zona. Redacción del desafío de acuerdo a las potencialidades de mi zona. Aquí viene la pregunta retadora, ¿no? Diseño del formato de la entrevista y cómo lo vamos a aplicar con uno de nuestros familiares, algún vecino o algún amigo. Bien, desafío. ¿Cómo los estudiantes promueven el trabajo en las familias aprovechando las potencialidades de la zona? En base a esta pregunta vamos a desarrollar qué cosa vamos a hacer. Nos ubicamos en lo que viene a ser prácticamente el formular el reto, ¿no?, o desafío que tendremos presente. ¿Qué haremos? Vamos a formularnos un desafío. ¿No? El desafío está basado en aquellos productos o servicios que se encuentran en la zona para que nosotros podamos aprovechar ello. Y en base a eso nosotros tenemos que realizar una entrevista. Esta entrevista se va a ejecutar con algún familiar cercano, un vecino o al que ustedes puedan decidir, ¿no? Pero se recomienda, por favor, internamente, ¿no?, la familia. Identificamos las potencialidades de nuestra zona. El Perú realmente es un país megadiverso, ¿no?, lo que permite generar actividades productivas y de servicio. Que esto está vinculado en la costa por la pesca, tenemos la agricultura, tenemos la ganadería, la agroindustria, el turismo, entre otras que se puedan presentar, ¿no? Y de igual forma tenemos también lo que viene a ser la riqueza cultural e histórica. A estos conjuntos de recursos que generan actividades y servicios en las diversas zonas, sea costeña, andina y amazónica, se le denomina potencialidades. Nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, nuestra región. ¿Qué potencialidades tenemos? Tenemos el turismo, habría que analizar si es posible que eso se pueda activar, ¿no? Y en relación a eso nosotros tenemos que hacer una pregunta que nos permita, ¿no?, tener un reto y un desafío para poner una pequeña empresa, por ejemplo, de servicio, ¿no?, de turismo, en este caso. Es decir, tenemos que analizar prácticamente las diversas potencialidades de nuestra zona. Y de ellas tenemos que seleccionar la que más nos llame la atención. Por ejemplo, en mi zona existe una gran producción de frutas. En mi comunidad hay gran producción de sábila. En mi comunidad crece abundante totor y carrizo. Eso es lo que tengo yo en mi zona. Entonces, la pregunta viene acá, ¿qué puedo hacer yo con ello? ¿No? ¿Qué puedo hacer con las frutas, con la sábila, con la totora o el carrizo? Con la totora y el carrizo puedo hacer canastas, por ejemplo, ¿no? La sábila, productos diversos que permiten estos que pueden ser usados por el ser humano. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a realizar la actividad 1. Ahora, redacta las principales potencialidades de tu zona. Entonces, nosotros, ¿qué encontramos en el porvenir? Tenemos algunos productos que se produzcan, sí o no,
No sé si habrá de repente ganadería, árboles frutales, algo que esté. Primero analizamos nuestra zona, ¿no? Nuestro contexto cercano. Luego nos vamos al contexto general. En este caso, nos vamos a toda la región Arequipa. ¿Cuál es la potencialidad de nuestra zona? Tenemos nosotros en Arequipa, por ejemplo, lo que es la ganadería, ¿sí? La pesca, que se encuentra en Mollendo, Matarani. Entonces, viendo esas potencialidades que ayudan a generar medios de trabajo, que ayudan prácticamente a que el ser humano se plantee un reto y en base a esos productos generar un nuevo medio para poder trabajar a nivel familiar. Si nosotros vemos, por ejemplo, que se está dando la pesca, yo me pregunto, ¿no? Si en mi zona donde yo vivo puedo colocar de repente una tienda donde yo pueda exclusivamente vender pescado, ¿es posible? O de repente con mi camioneta o un triciclo, etcétera, voy por diferentes lugares de mi zona para ofrecer el pescado, los diferentes tipos de pescados que se dan. Entonces, lo que tenemos que centrarnos es justamente en aquellos productos de nuestra zona que nos va a permitir a nosotros generar un medio de trabajo familiar. Para ello, lo que tenemos que hacer es formularnos la pregunta y redactamos el desafío. ¿No? Esa pregunta tiene que ser en realidad en relación, ¿no? Acá, a las potencialidades de nuestra zona. ¿Qué es lo que más tenemos? Y para ello tenemos que tener una pregunta desafiante, de acuerdo a la potencialidad de la zona. Por ejemplo, si yo de repente puedo basarme en lo que es el pescado, que lo puse el ejemplo anteriormente, la pregunta sería, ¿qué productos alternativos se podrían producir a partir, ¿no? A partir del pescado? ¿Podemos procesar nosotros? O de repente podemos ser distribuidores, ¿no? De los diferentes tipos de conservas. Aquí, por ejemplo, está poniendo la sábila y todo lo que sea de sus derivados de la sábila, ¿no? Que permite prácticamente el uso por el ser humano. Y si hablamos de la totora, ¿qué han hecho? Canastas. Entonces, concéntrense, jóvenes, en qué producto tenemos en nuestra zona, qué es lo que más se desarrolla. La ganadería, la agricultura, de repente la fruta, etcétera, ¿no? Ahora, de repente, los pequeños talleres. No, el Porvenir, por ejemplo, se caracteriza porque hay talleres referidos a lo que es costura, donde todo lo que viene a ser la ropa de lencería, inclusive lo llevan al extranjero. Entonces, esa es una potencialidad de la zona, talleres de costura. Entonces, yo con mi familia puedo, o sea, me hago la pregunta, ¿no? Podré colocar un pequeño taller de costura donde yo pueda construir lencería para niños, varones, damas, y podamos de repente venderlo en la zona y de igual manera exportarlo, porque esa es la característica. O sea, tenemos que aprovechar lo que en sí nosotros tenemos en nuestra zona, en nuestro contexto. Ejemplo de pregunta retadora. ¿Cómo podríamos mejorar la economía familiar de mi comunidad teniendo en cuenta que existe en abundancia la totora como recurso natural, ¿no? En este caso. Esta es la pregunta retadora. El desafío. O sea, en base a esta pregunta, si yo tengo, ¿no?, totora bastante, entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí viene el desafío. ¿Qué puedo hacer con la totora? Hay que investigar. Es decir, de repente, entonces, ¿qué hago? Llego a la conclusión que puedo elaborar cestos y canastas.
para que las personas pues compren, ¿no?, sus productos y de esta manera eviten el uso de las bolsas, que también de una u otra manera estamos colaborando a la reducción de la contaminación del medio ambiente. Entonces, en la actividad 2 van a tener que hacer ahora redactar la pregunta retadora y el desafío. Primero, tu pregunta retadora. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Ya? Este es el ejemplo. De acuerdo con los productos que tú has identificado de la zona o el servicio que tú puedes dar. O sea, no simplemente productos, sino el servicio que puedes dar. Y el desafío. Acá tenemos el desafío. ¿Sí? Yo puse, por ejemplo, en mi zona existen diversos talleres de costura. Muy bien. En base a eso yo puedo preparar mi pregunta retadora. ¿No? Entonces, repitiendo el mismo proceso, ¿cómo podría mejorar la economía familiar de mi comunidad? Teniendo en cuenta que existen diversos tipos de talleres que construyen ropa o elementos de lencería para niños varones. Y de nuevo, mi reto, ¿cuál va a ser? Ya pues yo puedo, con mi familia, mi mamá, mi papá de repente sabe coser, mi mamá y mi papá igual manera, algún vecino, entonces ¿qué hago? Vamos a poner un taller de costura, pero ¿cuál va a ser nuestro reto? Construir calzones para los varones, para las mujeres, para los niños, niñas, y esto venderlo en la zona y con la posibilidad de exportarlo, porque esa es la característica de esa zona. Entonces, ahí viene, redactar tu desafío. Recuerda, una característica básica de la formulación de un desafío es que su redacción no debe ser amplia ni muy limitada, ¿no? Concreto, qué es lo que tú quieres, qué es lo que deseas. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es el Deisending, la fase empatizar, que ya lo conocemos, hemos hablado constantemente de ello. ¿No? Ya establecido tu reto o desafío, te corresponde ahora desarrollar la fase denominada empatizar de la metodología Deisending. ¿No? Nosotros sabemos que en esta posición nosotros tenemos que ponernos en el caso de los clientes, cómo piensa el cliente, el usuario. Tenemos que más o menos tener la idea qué es lo que piensan, qué es lo que sienten. Aquí se trata de recoger información sobre el desafío que hemos redactado. Si el desafío nuestro es elaborar ropa de lencería, entonces sobre esa base, ¿no? Pregunto, ¿qué es? Si yo elaboro, realmente los vecinos me comprarán, por el costo puede ser, el tipo de acabado, la calidad, etcétera, ¿no? En este caso nosotros tenemos que aplicar la observación, la interacción y la inmersión. En la observación, cómo los clientes se relacionan con el entorno, cuál es su comportamiento. De tal manera que ahí nosotros podamos obtener su forma de pensar, sus deseos, su necesidad, sus sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que desea? Y cuando hablamos de interacción tenemos que conversar con ellos. Y para ello debemos encuestarlos o entrevistarlos. De esta manera vamos a obtener una información complementaria. Siempre considerando la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué? Si yo le mostré que he hecho lencería para niños y de repente dice no me gusta, entonces la pregunta ¿por qué? Le va a decir no, es muy pequeñito, etcétera, el color, allá. Nosotros no tenemos por qué defender lo que hemos construido, simplemente tenemos que aceptar todas las críticas necesarias
porque eso a nosotros nos va a permitir evaluar qué le está faltando a mi proyecto, a mi producto. O de repente yo no estoy haciéndolo bien, entonces en base a eso vamos a corregir. Cuando hablamos de inmersión, tenemos que prácticamente ver, ¿no?, cómo vive exactamente nuestros clientes. Y a veces hay que hacerlo pues de manera anónima, ¿no?, para poder indagar cuáles son sus gustos, cuáles son sus deseos, qué necesidades tiene. Es como hacer un estudio de mercado. Uno va a un determinado lugar donde están vendiendo, por ejemplo, lencería y pregunto. Y de repente veo un cliente, converso con el cliente. ¿Por qué ese producto no le gusta o por qué le gusta, ¿no? O simplemente a veces ustedes saben que el cliente va a un local donde está bien iluminado, tiene bastante luz y está con vitrinas bien bonitas, aunque los elementos de lencería no sean de primera, pero por la luz se ve que llama la atención. Es otra forma, ¿no? Allá vamos el de servicio, ¿no? Es otro tipo de negocio. O sea, tenemos que trabajar en función a lo que quiere el cliente, en este caso el usuario. Para ello nosotros tenemos que planificar la entrevista. Ahora vamos a planificar la entrevista, pero en base a nuestro producto, de la pregunta retadora y del desafío que nos hemos planteado en la parte superior. Recuerda que todos tus posibles entrevistados y entrevistados deben ser pues de tu entorno familiar, considerando que estamos viviendo un aislamiento social por la pandemia. Pero si ustedes pueden hacer la entrevista a un vecino, un amigo, siempre salir con cuidado, protegiéndose por esto del COVID-19, no hay problema, tiene validez. Lo importante es ustedes que se relacionen con ellos. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo sobre un cuestionario de entrevista, ¿no? Ustedes aquí en este formulario van a poner sus nombres y apellidos a la de la persona al quien ha entrevistado. ¿Quién es? Su padre. Edad, ¿no? ¿Qué edad tiene? Profesión, de repente es agricultor, es un técnico, es un profesional. Ustedes ya completan esos datos. Y acá tenemos las preguntas. Aquí tenemos 4 preguntas. Estas preguntas, al hacer, aquí tenemos las respuestas. ¿Sí? Las respuestas. Cada una ustedes van a tener que, en un cuadro similar, colocar las preguntas y las respuestas que le ha respondido, en este caso, el entrevistado. Ahora, ¿qué vamos a hacer de actividad en este caso? Primero vas a tener que diseñar el formato de la entrevista. O sea, tus preguntas, aplicarlas a cada miembro de tu familia o al que tú decidas, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes acá? En la actividad 3. Lo primero que van a hacer aquí es las preguntas. Con estas preguntas, que están en base al reto, no se olviden, en base al reto que ustedes se han hecho en la parte superior de la pregunta, ¿no? La pregunta retadora y lo que piensas hacer con ese producto. Entonces acá vienen las preguntas. ¿Sí? 4 preguntas. Una vez elaborado las preguntas, con esas vas a entrevistar a un familiar tuyo, un amigo, un vecino, etc. Esas respuestas las vas a colocar acá.
Pero como lo has entrevistado por audio, eso me lo tienen que enviar al grupo, por favor, al grupo. Luego vamos a hacer lo que es evaluamos nuestro aprendizaje, ¿no? La primera dice, creé una propuesta de valor al formular el desafío, aprovechando las oportunidades de mi zona. Recogí información en el marco del desafío planteado. No se olviden, ¿qué cosa es propuesta de valor? La propuesta de valor es aquella idea que se presenta en base a un problema. ¿Sí? ¿Para qué? Para solucionar o dar satisfacción de acuerdo a las necesidades del cliente. En este caso, si nosotros estamos hablando de los talleres de costura que existen en la zona, entonces mi propuesta de valor, ¿cuál va a ser? ¿No? Porque voy a ampliar, ¿qué cosa? Un negocio familiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir elementos de lencería para niños, varones, mujeres, niñas, ¿no? Eso va a ser tu propuesta de valor. O sea, ¿eso para qué? Para crearse un trabajo familiar y además para solucionar una necesidad o un problema latente del ser humano. Entonces, la pregunta acá, ¿lo logré? Si creen que lo han hecho y es satisfactorio, tus respuestas marcarán con una X. Estoy en proceso, también con una X. ¿O qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes, ¿no? Volver a leer, volver a entender mejor. Sean honestos con ustedes mismos. Me puedes poner logré, pero realmente lograste generar esa actividad. No porque tú pongas acá logré te voy a poner yo un 20, no. Simplemente tú te estás analizando y conscientemente da tu respuesta. Bien, jóvenes, entonces, por favor, las actividades siempre preséntenlo en el tiempo que se les indica. No olvidarse, señores estudiantes.